Gracias al Señor, nos ha sido dado un buen preámbulo a través de nuestro hermano Raulito. Tengo ya una buena cantidad de años de conocerlo y caminar con él. Hemos visto cosas y una de las cosas, como decía él, que nos apasiona mucho es el compartir la palabra del Señor. Amén. En el folder que les dieron hay un bosquejo sobre lo que vamos a estar tratando. En ese bosquejo usted va a encontrar los temas que el Señor me va a permitir compartir con usted, y el primer tema es ¿qué es profecía? Le voy a explicar la forma en que vamos a desarrollar el tema en esta ocasión. Vamos a exponerlo, a compartirlo, vamos a abrir un espacio de preguntas. Yo sí voy a aprovechar de una vez el tiempo y luego vamos a hacer un taller de oración. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por el tiempo, la ocasión, la voluntad y el interés que tú has puesto, Señor, en nosotros para poder realizar esto que tú nos estás permitiendo. Por favor, oramos por la asistencia y la bendición de tu Espíritu, Señor, a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender tu palabra, la intención del Espíritu también. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. El primer tema que vamos a compartir, usted no lo tiene por escrito, pero si están interesados en recibirlo por escrito, nuestro hermano Juan Carlos puede hacerle una impresión de lo que hoy vamos a compartir. ¿Qué es profecía? Es el tema, el primer tema que queremos abordar. Cuando pensamos en profecía, de alguna manera sale o brota de nuestro interior toda la información que hemos podido acumular de otras personas que nos han estado compartiendo el significado de lo que ellos creen lo que es profecía. Aquí hay una definición, según los números Strong. Profecía viene de la palabra hebrea nebuá, ¿de dónde? Porque comparte la misma raíz con profeta, que es naví. Pero nebuá dice que es una predicción oral o escrita. También es una enseñanza, predicación o canto inspirado. Ahora, si nosotros no teníamos idea de lo que es profecía en sí, de esto tenemos nosotros que ir creando un concepto de la raíz de esta palabra. Por favor, no olvide lo que es, según el hebreo. Ahora, todo empieza con un acto profético de Dios. Yo lo puse así para introducirnos y poder engarzar perfectamente con el concepto que anteriormente se nos está dando a través del significado hebreo de nebuá.
¿Qué hizo Dios para poder comprender lo que es la profecía? Fíjese que allá en Génesis 2:7 hay una revelación de la palabra que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí viene el acto que corresponde a Dios: y sopló en su nariz aliento de vida. Y dice, y fue el hombre, ¿qué fue? Después del acto de Dios. También leemos en Deuteronomio 8:3, un versículo que todos conocemos. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Fíjese, de la boca de Jehová está saliendo algo. Cuando crean a Adán, voy a corregir, cuando forman a Adán, no lo crean, lo forman. Algo salió de la boca de Dios. ¿Sí? Dice que el acto de Dios fue insuflar, soplar. Pero la palabra solo nos traslada a nosotros elementos lingüísticos que nosotros tenemos que investigar, como decía nuestro hermano Raulito, para poder tener el concepto completo de lo que Dios quiere trasladarnos a nosotros, porque de lo contrario nos quedamos nosotros sin enseñanza por falta de investigación. Fíjate bien, el concepto de nebuá es aplicado, Dios está aplicándolo aquí. Él está trasladando algo que sale de su boca hacia el hombre llamado Adán, ¿sí? El cual después de este acto vino a ser un ser viviente. Quiere decir que lo que Dios, de lo que salió de la boca de Dios, transformó o elevó al hombre a otro nivel. ¿Qué le dio realmente? Bueno, los cabalistas lo llaman Shekinah o Shekinah o Shekinah. Así lo llaman los cabalistas. Ese es un nombre que no es bíblico, pero es cabalístico. Ahora, la palabra de Dios lo llama de dos formas. Lo llama alma y lo llama espíritu. Pero también lo llama lenguaje en una tercera, digamos, acepción. Pero yo me quiero ir porque me interesa más sobre ese punto, los dos primeros: alma y espíritu. Quiere decir que la finalidad de Dios al trasladarle, al hacer este acto, le está dando un lenguaje. ¿Para qué el lenguaje? Este hombre llegó a tener la capacidad de comunicarse con Dios y de conocer a Dios a través de la palabra que le estaba siendo otorgada. ¿Recuerda usted a Jesús cuando reúne a sus discípulos antes de ser ascendido? ¿Qué hizo también? Los llama y les dice: recibid. ¿Y qué hizo después? Sopló sobre ellos. Es el acto del Padre. La capacidad de elevarse a la dimensión que permite tener comunión con Dios, pero un lenguaje, porque Dios es comprensible y accesible para el que deja elevarse por lo que Él está compartiendo. Ahora, este acto puede ser fallido, pero no depende de Dios. Depende de la persona que recepciona lo que le estás dando Dios. O sea, esto que está pasando
Lo voy a decir en términos humanos, es algo experimental. Si Adán hubiera dado la talla, ¿sí?, hubiera hecho descender sobre su generación a un espíritu llamado Mesías. Este texto no está ahí, pero en Gálatas 4, 6 y 7 dice la Escritura: y por cuanto sois hijos, Él, o sea el Padre, nos dio el espíritu de su Hijo. ¿Qué fue lo que nosotros recibimos? Vaya, nosotros lo llamamos Espíritu Santo, pero el concepto completo de lo que nosotros recibimos se llama Espíritu Santo de Cristo. No solo es Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Cristo. Y obviamente Pablo también en Efesios, en Gálatas, dice: recibisteis el Espíritu. ¿Qué Espíritu está hablando? El Espíritu de Cristo, del Hijo, por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Qué cree usted? Por el oír con fe. ¿En qué momento verdaderamente recibimos ese Espíritu? Cuando oímos con fe. Y fe se debe traducir ahí obediencia. Ahora, pero Pablo, hay una discrepancia que es a la que yo me quiero referir acá. O sea, este hombre, según 1 Corintios 15, 45, tuvo la opción, tuvo la oportunidad de llegarse a fusionar con un espíritu superior. Fíjese que, por favor, no olvide Génesis 2:7. Dice: y el hombre, y fue el hombre, llegó a ser o resultó ser después del acto de Dios un ser viviente. Pero Pablo en 1 Corintios 15, 45 dice que fue hecho el primer Adán. ¿Qué fue hecho? Un alma viviente. No, y yo me pregunto, ¿por qué no un espíritu? Porque no dio la talla. La finalidad, fíjense que es experimental. Ahora, lo mismo pasa con nosotros. Sobre nosotros también ya fue insuflado, soplado el espíritu de su Hijo. Pero si nosotros no damos la talla, solo alcanzaremos el nivel del que Pablo está hablando, del primer Adán. El primer Adán dice que fue hecho alma viviente. Traducido a nuestro buen lenguaje sería el alma que recibió vida, una vida superior, que le permitió entrar en una relación y en un conocimiento que le fue otorgado en el momento que soplan en él. O sea, ese acto no es solo para darle vida y que respire, sino elevarlo a tal nivel para entrar en un conocimiento. ¿Por qué llegó a ser tan desagradable la traición de Adán para Dios, para Jehová Dios? Porque fue, en primer lugar, un acto consciente, y en segundo lugar porque ya tenía conocimiento de la revelación de la palabra, o sea, de Cristo. Y él lo estaba rechazando, mire, fue un acto consciente, y por eso él y toda su descendencia mueren. Por eso dice la Escritura que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Ahora, el postrer Adán es hecho espíritu vivificante, o sea, el espíritu que da vida. De hecho, todos nosotros tenemos dos espíritus. Ahora, el espíritu humano, que es concedido por papi y mami,
a la hora de concebirnos, y el Espíritu que viene del Padre, que es el Espíritu de su Hijo, según Gálatas 4, 6 y 7. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si nosotros no damos la talla y nos quedamos al nivel de alma viviente? Porque Adán fue hecho alma viviente porque no pudo dar la talla, no alcanzó el nivel que el Padre esperaba. Porque en Génesis 2 dice, fue hecho espíritu, ¿qué dice? Ser viviente, perdón, no espíritu, ser viviente. Y el propósito era que él pudiera ser un espíritu capaz de también trasladar vida a los demás, pero ahora toda su descendencia muere, o sea, está concibiendo muertos. Es contradictorio el punto, ¿verdad? Está concibiendo muertos en vez de haber concebido vivos, seres vivos, seres vivientes. Solo y alcanzó el nivel de alma. Fíjese, alma. Ahora, nosotros también. La pregunta que debemos hacernos en este punto es, ¿estamos dando vida o estamos dando muerte? Porque los hombres que están estructurando hoy toda clase de dogmas, herejías, enseñanzas, en vez de dar vida, están matando a la gente. No dan vida, matan. Es lo mismo, exactamente lo que hizo el primer hombre. En vez de dar vida, mata a toda su descendencia. Entonces hay una diferencia. Todos nosotros debemos vivir de lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué sale de la boca de Dios? Vida, espíritu que da vida, el espíritu de su Hijo. Y por eso dice ahí que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca del Padre. Amén. Bueno, este versículo lo escogí es profesamente para esta ocasión. Dice Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces la relación que hace la gente es tener una necesidad y crear una dependencia del ministerio profético. Es lo que está sucediendo. Dice que mucha gente, aprovechando, ¿verdad? He tenido que cerrar las puertas literalmente para no ministrar, porque la gente empieza a tomar al ministerio profético como que fuera un hechicero, ¿sí? Un adivino. No debemos permitir tal cosa. Somos un medio por el cual Dios quiere, sí, trasladar algo. Pero este versículo no tiene nada que ver con los profetas, pero sí tiene que ver con algo diferente. Por eso el título es redefinir el concepto y el precepto. Tenemos un problema. Nuestra concepción de las cosas nos están a nosotros llevando por un camino muy oscuro, y estamos dándole poder a las personas porque también nosotros contribuimos con esa relación de dependencia de los profetas. Cuando la Escritura dice sin profecía el pueblo se desenfrena, no es una designación y un señalamiento al profeta. Entonces, ¿a qué es? Lo vamos a ver. Y dice ahí, no tiene que ver con los profetas, sino con la concesión de Dios. Y hay un número strong ahí, del hebreo jasón, que significa vista, sueño, revelación y también un oráculo. Profecía, respuesta, visión.
Si quisiéramos hacer una correcta traducción del texto anterior, sería sin vista, sin sueño, sin revelación, sin un oráculo, sin la profecía, sin la respuesta, sin la visión, el pueblo se desenfrena. Así tendríamos que percibir e interpretar el versículo anterior. Ahora, ¿será que solo los profetas de Dios tienen profecía? Pero ¿por qué son diferentes entonces los profetas de Dios al resto de los profetas sobrenaturales? Le vamos a tener que dar un adjetivo. ¿Por qué son diferentes? Ahora, fíjese bien. Todos nosotros ya fuimos invitados a adquirir conocimiento. Este conocimiento está siendo concedido, ofrecido por Dios. Él quiere compartirlo, quiere comunicarlo, y por eso sopla sobre el primer hombre, y después Jesús sopla sobre los discípulos, porque quiere trasladarles el mismo conocimiento que fue ofrecido al primer hombre que pecó en completa conciencia y conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos ver? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos percibir? En el libro de los Hechos 2:17 dice ahí, es una profecía también de Joel. Aquí se está citando lo que el profeta Joel dijo anticipadamente. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El espíritu que Dios va a conceder trae una revelación, un mensaje, una enseñanza, trae algo que ver, algo en que fijar nuestra vista. En el libro de Números 12:8 dice, cara a cara hablaré con él, le está diciendo a Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Fíjese pues, lo que está sucediendo es lo siguiente. Usted recuerda qué pasó con los hermanos de Moisés, ¿sí? ¿Cuál fue la premisa que ellos presentaron en sus mentes y que Dios conoce todo lo que pensamos? Fíjese que fue una murmuración secreta, no fue pública. Ellos dijeron en sus mentes, ¿acaso ha hablado solo por Moisés Jehová? ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? Esa crítica la hicieron ellos aquí, en su mente y en su corazón. No fue público, pero como Dios conoce la verdad más íntima de nosotros, ¿ya? Entonces Dios desciende y los reúne a los tres y les dice esto: a cualquiera yo le voy a hablar por visión, en apariencia de figuras, sueños, pero a este hombre, a Moisés, yo le voy a hablar cara a cara. Le voy a mostrar mi imagen. La pregunta es, ¿cuál es la imagen? Según Colosenses 1:15 y 16. Correcto. Fíjese, si nosotros cuestionamos la palabra y decimos, ¿en dónde Moisés tuvo una clara revelación del Mesías? ¿En dónde? Aquí lo está diciendo Jehová. Yo me mostraré a él. ¿Dónde hablaba Moisés? Cuando ya se construye el tabernáculo y están los muebles del tabernáculo, sobre un área específicamente, se llama el propiciatorio, que era la tapadera del arca.
y la tapadera tenía 2 querubines. Y en medio de los querubines se oía una voz y de él veía una apariencia, una imagen. ¿Cuál? La del Mesías. Por eso Jesús más adelante se atreve a decir: de mí escribió Moisés, porque ya lo había visto. Ahí tuvo él una clara revelación de él. Ahora, nosotros también tenemos que ver la imagen. Y si hay algo que hablar, la noticia del reino, ¿qué es el evangelio? Una noticia buena. ¿Cuál es la noticia del reino? Cristo. Para Moisés lo fue para la ley, lo fue para los profetas y lo fue para los apóstoles. Y para nosotros tendría que seguir siendo la buena noticia. Pero tal como decía Raulito, primero tenemos que conocer. Y esa experiencia, ¿cómo se da? Hasta que seamos levantados, hasta que seamos elevados por el Espíritu que Él nos está dando a nosotros. Y ese Espíritu es el de su Hijo. O sea, conocerle al Padre primero es conocer al Hijo, es ver al Hijo. Por eso, ¿quién le pregunta? Muéstranos al Padre y nos basta. Porque el punto no es el Hijo. El Hijo es el medio para algo más grande, el Padre. Y Él responde: ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto? Porque no se trata de, fíjese que nosotros tenemos problemas con figuras, formas y maneras. Se trata de naturaleza, la naturaleza del Padre. Por eso Juan rescata el punto y dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis, porque el amor, ¿acaso no dice Dios es? O sea, es una manifestación y es la más grande de las manifestaciones. Porque está el poder, la ira, está el fuego, el gozo, pero el amor es el vínculo perfecto que Él escogió para que nosotros le conociéramos. ¿Ya? Entonces yo conozco una parte de Dios. Por eso Jesús, fíjese, en primera de Juan queda claro por Juan. Juan es sacerdote, ¿sí? Hijo de Zacarías, sacerdote. Y él dice que la ley vino por medio de ¿quién? Moisés, en Juan 1. Pero la gracia y la misericordia, traducen ahí, debería haber sido amor, vino por medio de Jesucristo. Él nos vino a mostrar la naturaleza del Padre. Amén. Entonces, en este profetizar, en este acto de que Dios está haciendo, le está elevando al primer hombre a la capacidad de ver, de conocer el mensaje del reino, el misterio del reino. El misterio del reino, que ya dejó de ser misterio, es Jesucristo. Pero sigue siendo todavía un misterio porque no lo hemos resuelto del todo. Y nosotros creímos que sí, pero no. Ahora, estamos recibiendo esa capacidad gracias a la intervención del Espíritu Santo de Cristo que nos fue dado por el Padre. ¿Cuál es la finalidad de la profecía? Dice ahí en Romanos 8:15 al 16: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Oiga, el Espíritu mismo, el Espíritu de Cristo, da testimonio a nuestro espíritu. Mire la relación que existe. Eso fue precisamente lo que sucedió con el primer hombre, Adán. Le otorgan un espíritu capaz de conocerlo a través de una imagen. Por eso su traición no tuvo perdón. Fíjese bien, cómo David peca con el pecado de Betsabé, ¿recuerda usted? Y le fueron dadas medidas de misericordia para alcanzar el perdón de Dios. Pero ¿por qué con Adán no? ¿Por qué a Adán no le dan chance? ¿Por qué a Adán de una vez desciende para hacer juicio y sentencia? Porque no hay. Y muere, porque muere en completo conocimiento. Por eso el que peca sabiendo lo que está haciendo, hermano, las cosas se complican. Por eso está Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 6. Dice que después de haber adquirido conocimiento, volvemos a hacer las mismas cosas. Solo queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de humo que ha de devorar al adversario. Esto no es para los hijos, pero es para los que pecan en completo conocimiento. Este espíritu nos está adoptando. ¿Por qué nos está adoptando? ¿Por qué? Fíjese que este concepto chocó con los fariseos de la época de Jesús. Dice, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie, le dicen a Jesús. Y yo cuando leí el punto dije, ¿será? ¡Qué mentirosos! Porque sí fueron esclavos, y esclavos de los paupérrimos, de lo peor, mentirosos, falsos. En Egipto estuvieron 430 años en completa esclavitud, pero ellos, fíjese cómo maquillan las cosas, ¿verdad? Nunca jamás hemos sido esclavos de nadie. Falso. Sí, fueron esclavos, pero Jesús está hablando de la esclavitud, no de aquella, ¿sí?, que era figura de algo más tremendo. Dice, todo el que comete pecado es esclavo, todo el que practica el pecado, es esclavo del pecado. Es necesario adoptar a los de la ley, porque a ellos se les dio la ley por causa del pecado. Entonces están en esclavitud. Por eso Pablo en Gálatas 3 habla de la libre y de la esclava. ¿Ya? Estamos siendo liberados por un espíritu que nos adopta como hijos, pero además nos está elevando para adquirir un conocimiento. Imagínense usted, Adán recibe un conocimiento, pero traiciona el pacto, según Oseas 6:7, transgrede el pacto, lo quiebra en completo conocimiento por otro conocimiento. La ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo funciona la ciencia del conocimiento y del bien y del mal? Te atraen para que hagas lo malo con lo bueno. Tiene que ser altamente bueno para que peques en contra de Dios. Porque ella dice que alzando sus ojos vio que era árbol muy bueno y codiciable para alcanzar algo. Sabiduría. ¿Ya? Entonces, este mecanismo de la ciencia, del conocimiento del bien, te ponen algo bueno, pero la finalidad es transgredir la palabra. O sea, estas entidades que tienen este conocimiento te presentan algo bueno, pero su fin realmente es perverso, es malvado. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final muere. La finalidad es elevarnos para tener la capacidad de obediencia a Dios, porque se perdió. Por eso nosotros no podemos responder a la ley, pero ahora podemos responder a la ley de la fe,
por el Espíritu de Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Ya? Ahora sí puedo responder a aquella ley que sí liberta. ¿Cuál? Porque estamos bajo una nueva dispensación de ley, la ley de la fe, ya no la ley de Moisés, aunque nuestros amigos judíos se enojen, esa es la verdad. Porque el fin de la ley es Cristo, correcto. Ahora, en Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Escuche esto: ahora adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, dice, es el espíritu de la profecía. La profecía tiene entonces, para finalizar nuestro tema, como finalidad hablar de quién, dar testimonio de quién, darte a conocer a quién. Bueno, y Jesús dice, estando en su ministerio, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre. Entonces, la profecía hablará de Él. ¿Cuál es la diferencia entre los profetas de Jehová y los profetas del mundo? En que los profetas de Jehová tienen voy a usar la palabra que Raulito puso ahí, tienen un linaje, tienen una ascendencia, tienen un origen, tienen un primer hombre, un primogénito llamado Jesucristo, y sobre Él, por Él, en Él y para Él hablará el espíritu de profecía. Por todas las generaciones el testimonio de Dios es hablar de su Mesías. Por todas las generaciones. Usted va a encontrar a otros profetas que van a hablar verdad, pero los profetas de Jehová hablarán del Mesías. Por generaciones, usted va a encontrar en las generaciones de los profetas, todos hablaron de Él, y por eso concluyeron en Pedro. Dice que se reunieron y empezaron a reunir los escritos e hicieron una investigación y concluyeron en dos cosas. ¿De qué persona está hablando él? Oiga, ya no es espíritu, ahora es una persona que será el receptáculo del gran espíritu llamado Mesías. ¿Y qué tiempo? Amén. Esa es la finalidad: dar testimonio del Hijo y el Hijo del Padre. Mire qué círculo tan maravilloso es. Bendito sea el Señor. Lo que quiero decirle es que la profecía no es estricta y necesariamente un pronóstico anticipado de eventos futuros. No es estrictamente algo así, ¿ya? Pero sí es dar testimonio de un espíritu, y que ahora ya no es solo un espíritu, sino es un hombre que fue declarado el postrer Adán, espíritu que da vida. No es andar diciéndole a la gente, hermanos, si le va a ir bien chilero en su negocio y si va a tener ganancias superfluas por allá, por encima de sus expectativas. No. Que se conceda eso de parte de Dios, esa es otra cosa, pero no es estrictamente predecir cosas, anticiparse a ellas. Entonces es ahí donde el ministerio profético actual cae en ciertos errores y hasta mire, es una línea tan fina y tan delgada entre el espíritu de profecía y el espíritu de adivinación, que es, yo conocí gente que militó en el espíritu de Dios proféticamente y terminó adivinando. Esa es la verdad, terminó adivinando. Algo los poseyó. Como tenemos un buen tiempo, gracias a Dios, en lo que usted escribe sus preguntas, yo voy a pasar a nuestro taller. Y ahí volvemos a las preguntas. Le voy a explicar cómo va a funcionar el taller de oración. Los discípulos de Jesús eran hombres de oración, oraban 3 veces al día.
hombres dedicados a la oración. A los maestros se les exigía un periodo extra de oración. Por eso, si usted tiene cuidado en leer, usted va a encontrar a Jesús orando siempre en periodos de vigilia. Era el periodo extraordinario que era exigido para los maestros. O sea, él no oraba 3 veces, oraba 4 veces todos los días. Se mantenía en oración constante. Por eso él le dice a los discípulos: orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿En qué sentido lo habrá dicho Dios? Pues, Cristo el Señor. Ahora, los discípulos, a pesar de ser hombres de oración, se acercan a Jesús y le dicen: por favor, enséñanos a orar. Porque la oración de Jesús tenía poder, tenía revelación, tenía asistencia. Eso es, ellos oraban. Entonces, lo que quiero decirle es que no, si seguimos orando de la forma común y tradicional, no obtendremos nada. Esto requiere de una oración especializada. Y les vamos a ir compartiendo las oraciones para que ustedes las practiquen. Un día a la semana. Yo dedico un día a la semana para presentar delante del Señor y pedirle perdón por mis pecados. No se vaya a alarmar. Sigo siendo pecador, sigo cometiendo fallas, errores. Y hay un día a la semana en que yo me presento y le digo: por favor, perdona mis pecados. Aquellos de los que yo no me he dado cuenta, de aquellos de los que sí he sido consciente, por favor, perdóname. Tengo un día también para orar por todos los hermanos, incluyéndolos a ustedes, a hermano Raulito. Entonces, programe un día, dedique un día para hacer esta oración. Hoy vamos a compartir 2 oraciones. La primera oración es una oración pidiendo revelación. Lo que quiero que comprendamos todos es que la revelación es comunicación. Algo se nos va a decir, algo se nos va a mostrar, porque ya hemos aprendido que profecía viene de nevoá, que significa ver, ¿sí?, percibir, oír, contemplar, en fin, todos esos conceptos. Esta es una oración que nos va a permitir solicitarle al Señor, y es una oración escritural que hizo el apóstol Pablo, pero yo la modifiqué, ¿sí? Tomé la base de la escritura del texto y la modifiqué para particularizarla. Entonces yo le encargo que por favor un día a la semana usted le ponga mucha, pero mucha atención a esta oración, porque hay palabras que Pablo usa que son definitivamente reveladas e inspiradas por el Espíritu. Habla de ciencia, habla de poder, habla de sabiduría, habla cosas así bien profundas que le fueron dadas a él. Y si usted ora con la oración que le fue revelada a Pablo, ahí va a ver cómo empieza a ser creado un ambiente, un ámbito, y su espíritu va a empezar también a elevarse, a tener la capacidad de percibir esa dimensión. Volvamos entonces al punto de las preguntas. Sí. Aquí hay una pregunta que dice: ¿cómo podemos saber si tenemos el don de la profecía? Es una pregunta sencilla, pero muy compleja también a la vez. La profecía tiene medios. El mensaje no llega solo. Usted ha oído lo más común: Dios me habló. Pero Dios me habló tiene que ser realmente sujeto a investigación y a examen, porque sería que el mensaje llegó audiblemente, o fue una premonición, fue una visión, fue un sueño. ¿Cómo llegó esa comunicación, esa revelación, ese mensaje a usted para que se convierta en una profecía? Entonces, todas las personas
que tienen experiencias de esta índole entran dentro de la palabra profecía. No hay un solo. Fíjese que está la palabra de ciencia. Hay personas que no necesitan orar. Los primeros pasos de alguien es orar. Voy a orar por ti, y le da un mensaje. Pero la palabra de ciencia solo ve a la persona y de inmediato es como un escáner, ¿verdad? Y mira, estás pasando. Ni necesita decir dice el Señor. Dice el Señor es una frase que yo les pido la omitan, porque es muy delicado decir dice el Señor, sino que mira, tengo una percepción, yo veo esto, hay que empezar así, porque la profecía llega por muchos medios, no hay un solo medio. Entonces todos los que experimenten un sueño, una visión, estoy de acuerdo en que no todos los sueños y todas las visiones son de Dios, eso es así, eso no lo podemos discutir. Para eso se requiere de otro don, el discernimiento. A través del discernimiento voy a buscar el origen, porque aunque este sueño, visión, premonición o voz audible o un impulso, fíjese todo lo que ya hay, son canales, digan verdad, su origen me dirá de dónde viene. Entonces el discernimiento me permitirá conocer el origen, el espíritu que está generando la información, es lo que a mí me interesa. Todos aquellos que tengan ese tipo de experiencias entran dentro de ese rango de profecía, es el mensaje que Dios. Ahora yo quiero aclarar, hay personas que no asisten a la iglesia y que no han hecho su profesión de fe como nosotros, pero ¿les hablará Dios? Sí. Y mensajes, mire ustedes, clarísimos, que no necesitan ser interpretados, ¿sí? Porque hay un propósito divino, ¿ya? Si uno quisiera ser bíblico, ¿verdad? Mire lo que hizo Dios con Abraham. ¿Cómo? Porque dice la Escritura que Dios se apareció a Abraham y le dio un mensaje, y Abraham no era creyente, ¿sí? Él venía de una familia idólatra, no creyente, ¿ya? O sea, Dios puede hablarle a un impío, lo voy a decir así, a un no creyente, sí, porque hay un propósito. Le dio un mensaje a Nabucodonosor, sí, y era tremendo. Bueno, ¿cómo identificar si la profecía es para la congregación en público o cuando es individual o es en privado? Bueno, ahí entramos a temas ya muy específicos, ¿verdad? El mensaje tiene, fíjese pues, cuando el significado, voy a recordarme de una ley, hay una ley, cuando el símbolo está en lo natural, ¿sí? Los hombres tienen la capacidad de discernir si el mensaje es particular o es general. Por ejemplo, de José. Cuando José tiene los dos sueños y se los cuenta, provocó cosas en la familia y hasta en el padre del propio José. ¿Sí o no? Y él dijo, vendremos yo y tu madre a postrarnos. Y fíjense que si examinamos esa revelación, no tiene nada que ver de rendirse ante José. Porque José, cuando eso se cumple cuando él ya está en Egipto y es gobernador de Egipto, ¿sí? Y manda a traer a su papá, que ya está por cierto viejo, y él se recobra vida, en fin, pero encuentra primero a sus hermanos, y cuando interactúa con sus hermanos, él encuentra el sentido revelado de lo que significan los sueños. Oiga lo que dice José, no es lo que dijo papá. Papá dijo, yo y tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos delante de ti. No. Mire lo que Dios le reveló. Para preservación de vida me ha traído Dios aquí y me ha enviado delante de vosotros.
Ese es el significado de los sueños. No tiene nada que ver con postrarse. Así lo percibieron ellos. Fue una cuestión de percepción errática, pero a él le revelan el significado de los sueños. Cuando el símbolo está ya no en la tierra, en las cosas terrenales, sino en las celestes, la interpretación viene de Dios. Ahí hay un poder. Vamos anticipadamente a decirles que les vamos a dar ciertos parámetros de interpretación para que ustedes aprendan a interpretar los sueños en donde el símbolo está en las cosas terrestres. Entonces ustedes van a entender ciertos sueños. Pero les estoy hablando de, por lo menos lleguen a los 2 años, ¿verdad? Que dura esto. Entonces, hay cosas muy específicas. Ese mensaje, papá de José lo percibe como que era para ellos, ¿sí? Pero allá José le dan el sentido correcto de los sueños. O sea, hay cosas en las que busquemos símbolos y señales. En un sueño se tienen que buscar símbolos y señales, porque los sueños tienen símbolos y señales igual que las visiones. Amén. ¿Será que siempre que nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo debe de haber alguna profecía? Esa es una buena pregunta. No sé quién la preguntó, pero es muy buena. En un punto congregacional, sí. Dios quiere decirnos algo, definitivamente. Miren, crear un ambiente propicio para la revelación no es fácil. Se requiere de oraciones como las que hizo Raulito, de reprender, porque hay estorbos, hay opresión, hay resistencia. Entonces, para crear un ámbito propicio a la comunicación de lo que Dios quiere, cuesta. Y cuando se logra, siempre habrá un mensaje. Dios siempre va a tener algo que comunicarnos a nosotros los 366 días del año, hasta el bisiesto. Siempre va a tener algo Dios que decirnos. Tenemos más preguntas. Dice, si en varios lugares se ha tomado la profecía como predicción, como brujería autorizada, ¿qué hacer ante eso? Supongo que se refiere a lugares cristianos. Sí, cuando la función profética cae en ese espíritu y ese estado, la autoridad, porque el profeta es una autoridad, pero no es la autoridad. Eso es lo que tenemos que comprender. En un movimiento de iglesia, la autoridad no es el profeta, es el pastor. Y el pastor tiene la autoridad de hacer cesar, pausar, cancelar, postergar la función. Fíjese que, ¿qué pasa? Como hay pastores que no pueden lidiar con cosas así, para no tener problemas, omiten definitivamente, prohíben toda clase de ese tipo de manifestaciones, porque hay abusos. Pablo habla en Corintios de los abusos. Más adelante vamos a hablar de eso, cómo se va dando el abuso en el ministerio profético para poder evitarlo. ¿Sí? Entonces, el pastor tiene la autoridad, es la autoridad y tiene la autoridad y el poder para cancelar, cesar, postergar, en fin, cuando ya se cae esa situación, en esa situación. Hay una pregunta que dice, ¿quiénes son los cabalistas? Bueno, los cabalistas son un movimiento que se da en un momento muy difícil del pueblo de Israel, y esta gente, los que lograron verdaderamente
alcanzar ese nivel de revelación, porque en su origen, ese movimiento era muy saludable, había mucha salud en él, porque les empezaron a dar cosas muy profundas. El movimiento cabalístico hay dos: está la parte numérica, que a través de los números, esa es la cábala que lamentablemente se ha corrompido demasiado, y está la otra que tiene que ver con bueno, se me olvidó el nombre, pero es la modificación de las palabras, cambiando o sustituyendo ciertas letras por otras. Tiene un nombre. Está la numérica y está esta. Bueno, el asunto es que la numérica, que es la que más se ha corrompido, porque le preguntan a usted su fecha de nacimiento y en función de eso le dicen cosas, se corrompió. Pero en sus orígenes, ¿qué hizo el Espíritu? Los visitó y empezaron a tomar las escrituras y a sustituir ciertas letras por otras, dándoles un significado diferente, más profundo, pero no antibíblico, ¿sí? Sino que todo radicaba en el punto bíblico. Pero la cábala de hoy, en términos muy generales, es un movimiento esotérico, místico, que está siendo mal empleado, aún por los judíos que lo practican. Lamentablemente se corrompió, digamos, ese movimiento. Es un movimiento de iluminados. Tenemos la última pregunta y dice: ¿es vital restaurar el espíritu de la profecía para estar preparados para los eventos por venir? ¿Y qué peligro afronta la iglesia al no hacerlo? De hecho, el espíritu de profecía ha sido callado y sustituido, lamentablemente. Miren ustedes cómo empezó el fenómeno. Primero, el apostolado. Nosotros vimos cómo surge el apostolado en nuestro país, y el apostolado se volvió el papado, porque ahora dejan de ser apóstoles para ser los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los que se llaman así ya en un movimiento religioso? Los católicos, hombre, ¿verdad? Ellos son los papas, los padres, pues, de la iglesia. Entonces, dentro de la corriente evangélica pentecostés cristiana, sustituyeron ahora y empezaron con padres profetas, padres apóstoles. Todo es un movimiento corrupto. ¿Por qué? Porque habían apóstoles y profetas, ¿sí o no? Sí, pero después amalgamaron el punto, apóstol y profeta. Y ahora hay apóstol, profeta y rabino. Sí, porque como lo nuevo es el rabinato, entonces yo he visto apóstol, profeta y rabino, y no sé qué otra cosa más, ¿verdad? Porque siempre agregan algo más. ¿Qué está sucediendo? Lo que quisieron fue centralizar el poder de dirigir algo, el poder de señorear sobre la gente. Y así fueron eliminando, porque usted se encuentra, es que si no lo dice el apóstol tal, es que si no lo dijo fulano, no lo topan. El problema con el callar el espíritu es que se deja dar testimonio de Cristo para sustituir a los nuevos dioses de la iglesia. ¿Quiénes son los nuevos dioses de la iglesia? Los apóstoles y profetas, los nuevos ungidos, los nuevos enviados, los nuevos elogines, como ellos mismos los han dicho. Ellos públicamente han dicho que son los nuevos elogines. ¿Qué les parece? Vaya, sustituyendo. Ahora ya no se da testimonio de Cristo. ¿Ahora de quién? Mire, es tal la aberración y la herejía que están diciendo lo siguiente. Yo ya se los he compartido. Doctrinas como estas:
Un pastor allá en Villanueva invita a la gente que quiere asistir con él a su congregación y hace la oración. Y primero los invita y todos pasan. Padre, te pido que los borres de tu libro y los inscribas en mi libro. ¿Dónde escrituralmente está pasando eso? ¿Ya? ¿Dónde? Y doctrinas como esta, si usted se sale de mi cobertura, no va a ser salvo. Entonces, el que no tenga cobertura apostólica no va a ser salvo. Esas son las nuevas herejías de la iglesia. Ya no se da testimonio de quién. ¿Quién? Por eso Pablo dice, ¿acaso he muerto yo por alguien, por alguno? Pedro. Y él menciona a los apóstoles de su época. No, dice Cristo. Entonces, hacer cesar, callar al espíritu de la profecía es ya no dar testimonio de Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque todo gira en función del líder. Cristo ya no importa, importa el líder, lo que él diga, porque él es el know-how ahorita. Él es el que tiene el conocimiento, la sapiencia, la unción, el poder. Ese es el problema. ¿Ya? No es, fíjese que nuestra oración, dice la Escritura que Él no se ha dejado sin testimonio en todas las generaciones. No se ha dejado. Lo que pasa es que es muy poco. Usted recuerda Primera de Samuel, cuando hablan de Samuel, dice que en la época de Samuel, dice que había escasa visión y escasa palabra. Hemos llegado al punto, o sea, no se quitó, no desapareció, pero es escaso. Entonces, ¿dónde encontrarlo? Entonces nosotros necesitamos buscarlo. Hay que buscar al Señor. Amén. Bueno, yo quiero que tome la página donde está la oración de revelación. Usted va a encontrar que está basado en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 15 al 19. Esa oración yo la modifiqué pensando en que usted por favor la pueda practicar. La vamos a hacer. Le voy a decir algo. Fíjese que yo encontré un libro de oraciones escrito por generaciones en el pueblo de Israel. De esa versión de ese libro hay tres versiones, perdón. Hay tres versiones de ese libro. Y fíjese que yo empecé a practicar algunas con las que yo me identifiqué. Crea o no, cada vez que lo hacíamos se sentía algo se percibía. Empezamos yo las escribí y se las empecé a dar a todos los hermanos. Oremos y orábamos. Cada uno hacía una oración. Y eso empezó a desatar algo en el aire, en el ámbito espiritual. Creaba algo. Y no necesitábamos, fíjese que con las hojas así, leyéndola. Y la gente era tocada. Necesitamos aprender a orar. Hay formas específicas de oración. Yo le voy a explicar. Cuando alguien se para aquí y dice, por ejemplo, voy a orar, usted no tiene que decir una sola palabra. Usted tiene que estar, digamos, tratando de entender y comprender lo que esta persona que está aquí está diciendo. Usted en completo silencio, meditando, usted puede apoyar con un amén en su mente y en su corazón cuando la persona vaya desarrollando oración. Ahora, por ejemplo, les estoy diciendo esto porque la oración es bien compleja, hermanos. No es solo de palabrería vana, no. Por ejemplo, en la mesa, cuando alguien dice, oremos por los alimentos, y una persona dirige, solo ella habla, los demás callan. Y cuando él diga, gracias, todos dicen amén. ¿Por qué se hacen estas reglas? Porque hay que crear orden. Nosotros no tenemos orden. ¿Sí? Crear orden. Es lo que Pablo va a enseñarnos en sus oraciones. Crear un orden. ¿Ya? Ahora, cuando hay oración congregacional, todo mundo viene el día de la oración, se hinca y empieza a orar. En su mente, en su corazón.
y uno que otro en voz alta, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos de orar? En silencio, en completo silencio en nuestra mente y en nuestro corazón, tratando de alcanzar algo en la oración. La oración tiene niveles y el nivel más alto se llama contemplación. El nivel el contemplativo es el que nos permite ver, oír y recibir cosas. Entonces, gradualmente, la oración es gradual. Usted tiene que empezar por algo y terminar allá, y de ahí separarse. ¿Por qué dentro de las tradiciones de los judíos tienen, por ejemplo, aquello de dar 3 pasos hacia atrás? ¿Sí? Retirándose de una presencia, de una majestad. Solo son actos que describen el espíritu del orador, del buscador, del contemplador, porque se está retirando de la majestad. Entonces hace un acto físico, ¿ya? Pero no solo es eso, porque el espíritu se eleva a dimensiones, ¿ya? Entonces la oración no es solo palabrería vana, es una ciencia, la ciencia de la oración. Y la oración nos va a permitir entender. Por eso hay que orar. El profeta debe orar más que ayunar. Debe orar mucho, sí. Entonces, fíjese que en Romanos Pablo dice: y el de profecía úsese conforme la medida de fe. Ya vamos a llegar a puntos como esos. La fe de obediencia. Fíjese que hay casos bíblicos muy interesantes de experiencias reveladoras. Por ejemplo, se habla de Saúl entre los profetas, pero no es que Saúl fuera profeta. Oiga, entre los profetas, no Saúl un profeta. ¿Qué pasa cuando este hombre se va acercando, verdad? Dice que cuando llega al grupo se despoja de las vestiduras que llevaba, porque la manifestación profética para él ahí fue para juicio de él. Y entonces surge el dicho, ¿verdad? Saúl entre los profetas. Orar es importante porque la oración activa en nosotros aspectos espirituales que no se pueden activar de otra forma. Amén. Entonces hagamos esta oración. Yo lo invito. Ahí tiene usted su hoja. No sé si en su hoja está subrayado. ¿Sí? En la hoja no está subrayado. Bueno, la parte final donde dice: haciendo mía la palabra del Señor. Y dice así esta oración: para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza a que Él me ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para conmigo que creo, según la operación del poder de su fuerza que actúa en mí. Mire, yo le voy a decir una cosa: las primeras veces usted va a encontrar una barrera. Cuando usted logre superar la barrera y crea a esta oración, ya va a ver lo que va a empezar a sucederle. Porque cada vez que alguien dice voy a someterme a la oración, va a encontrar diferentes barreras mentales, ¿sí? Más son mentales, pero estas causan sensaciones, distractores. Pero yo no hablo solo de esas barreras. Hay otro tipo de barreras espirituales
en las que usted ora sin creer. Y cuando usted ore creyendo, por eso dice aquí, para conmigo que creo. Fíjese que esta oración, para mí lo que le fue revelado a Pablo es tremendo, es poderoso. Según la operación del poder de su fuerza que actúa en mí. Entonces ya no es algo humano. Lo que yo estoy pidiendo ya escapa a mi humana capacidad. Voy a recibir algo fuera de lo humano. Es lo que yo estoy pidiendo. Si logramos llegar a hacer esta oración creyendo, van a suceder cosas formidables. Y déjeme decirle que usted va a ir experimentando de a poco un nivel de percepción que es lo que queremos, aprender a percibir. Nos vamos a volver antenas parabólicas, ¿verdad? De lo que Dios quiere. Haga esa oración. ¿Quiere hacerla? Hágala usted ahora, leyendo por favor, hágalo usted. Ahí en silencio, en su mente y en su corazón. Hágalo, por favor. Gloria al Señor. Agradecemos al Padre por el tiempo. Hay cosas que son difíciles de explicar en un movimiento profético con el uso de la profecía en una hora, hora y media. Es muy difícil. Téngannos paciencia. Poco a poco vamos a ir adentrándonos en el mundo tan maravilloso y ustedes mismos van a ir sintiendo cómo se transforma. Tarea número 1, oración. Haga oración, esta oración. Y va a ver cómo el Señor va a empezar a favorecer su vida. Amén. Que el Señor les bendiga.